Transformaciones. A día de hoy, la manera de Dragon Ball para comunicar un aumento de poder en los personajes. Este elemento es insignia en la franquicia de Toriyama, tanto así que parte de la identidad que es a día de hoy Dragon Ball se dedica a un sector del fandom que se interesa y teoriza sobre cada power-up. Ejemplo perfecto el que me llevó a hacer el video del día de hoy, el Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima. Tengo muchas ganas de hablar de esta serie, pero viendo lo turbulento que está el mar conocido como fandom de Dragon Ball, pues creí que era una gran oportunidad para hablar de estas transformaciones tan indisociables de la saga, aprovechando que esta fue la última transformación que tuvimos por parte del mangaka. Por lo que, bienvenido a The Geek World. Acompáñame a revisar las transformaciones del universo Dragon Ball, para definir, al menos a mi percepción, cuáles son las mejores y, claro, las peores. Antes que nada, decir que aquí solo revisaré las transformaciones de forma general, por lo que no tomaré en cuenta cosas como las variaciones en las mismas, el clásico Full Power o Limit Break y bla bla bla. Solo haré una excepción que explicaré más adelante. También decir que no hablaré de las transformaciones de enemigos como Freezer, Cell o Majin Buu, ya que si bien sus transformaciones tienen el mismo propósito a las que hablaremos, el cómo se presentan y lo que aportan me hace pensar que merecen un video aparte. Tampoco perderé tiempo con transformaciones random, por lo que sí, esto más bien es un top de transformaciones Saiyajin con Orange Piccolo de invitado. Para no alargar aún más la intro, solo recordarte que este video es mi percepción sobre el tema, enfocándome en el diseño de estas transformaciones y en el aspecto narrativo, y el valor real que agregan a la historia. Por lo que no trato de imponer mi visión como la única y correcta, por lo que te insisto a que tú me dejes tu propio top en la caja de comentarios, claro, con respeto, y si aún así sientes que este video te puede hacer pasar un mal rato, pues puedes acompañarme en un próximo video, ya que créeme, no es mi intención hacerte pasar un mal momento. Algo más antes de que se me olvide, y es que tal vez muchos crean que alguna de las transformaciones que estarán en lo más bajo del top merecen estar, vaya, más arriba. Pero la razón de sus puestos es porque algunas de estas debutaron hace poco, tanto en el manga como en alguna película u otro medio. Y quiero creer que lo que hemos visto de ellas no es ni el 10%, por lo que estoy tomando en cuenta qué es lo que nos ofrecen, al menos en estos momentos. Sin más que decir, comencemos. El Super Saiyajin Rose, o como se le dijo aquí en Latinoamérica, Rosé. Super Saiyajin Rosé. Sigo sin creer que hayan hecho eso. ¿Qué decir de este muchacho? Creo que es una definición completa de lo que es la saga de Black para mí. Gran idea, gran potencial, pésima ejecución. En el apartado artístico de esta transformación, es decir que me gusta muchísimo, la verdad. Me parece que todo encaja como si hubiera sido hecho a la medida. Y bueno, sí, así fue. Ya que no solo me parece que el rosa hace un contraste muy interesante y atractivo con la paleta de Black, el negro y el gris, y también se complementa muy bien con el cinturón o lo que sea esto de color rojo, y hace que las botas blancas encajen aún más al hacer, como dije, un mayor contraste en los colores del personaje. Se siente como si terminara de complementar algo, evitando que Black se sienta tan monotemático con tantos tonos de negro. Le da capas y dimensión al diseño del villano, y la verdad, ¿qué más puedo decir? Es muy bonito. Me gusta mucho cómo hicieron trabajar tan bien a colores tan opuestos con este rosa, que su tono en sí me parece muy bueno. No se siente ni muy plástico, pero tampoco opaco o sin vida. Es el tono perfecto para que sobresalga, pero no se sienta fuera de lugar. Y el hecho de que Samas o Black lo llamen Rose en vez de algo más simple como Pink, ayuda a reflejar esa personalidad más elegante y profunda que busca mostrar, entre comillas, el antagonista de este arco. Fácilmente en diseño, y lo tan bien que se trabajó e implementó, me parece un 9. Si alguien viene y me dijera que es un 10, se lo compro. Pero narrativamente, ¿es tan bueno su diseño? Lamentablemente no. El Super Saiyajin Rose es la nada misma, no tiene ningún aporte genuino a la línea Super Saiyajin, porque, a ver, se nos explica que esta transformación surge de el aura maligna del dios Super Saiyajin. Una idea interesante, el cómo un ki puede afectar tanto a una transformación. Esto nos puede poner a pensar como espectador en qué tanto afectará realmente las habilidades y qué variables puede darle al Super Saiyajin God como un power-up, y más importante, como una herramienta para pelear. Pues
nada realmente, no tiene ningún valor real agregado, es lo mismo de otro color. No tiene una habilidad que lo diferencie, un poder único, nada. Y no, la guadaña y la espada Edgy de Linkin Park no son algo inédito de este personaje, porque ya hemos visto a otros manipular la forma de su ki. Sin irnos más lejos, en esta saga, Trunks lo hizo, Vegito lo hizo y además se lo dice en la cara. Nota rápida del futuro, y es que estuve viendo la saga de Black y recordé esta habilidad donde él puede sacar clones de sí mismo con el Rose, pero no se dice si es una habilidad innata del Rose o algo del propio Zamasu, y tampoco se explica cómo funciona, y además lo único para lo que sirve es para que Goku y Vegeta estén peleando una batalla de fondo que ni siquiera vemos como por 8 o 9 minutos, entonces es más bien relleno. Entonces, ¿para qué está esta forma además de ser la excusa de por qué hay otro Goku en esta línea de juguetes de Bandai? No hay nada que sostenga narrativamente su existencia y el que sea rosa en vez de azul como los demás. Hablando de un aporte real y no de esa explicación superficial, digamos. Y como si no fuera suficiente, no solo que no aporta como transformación, sino que como recurso narrativo resta. Le resta al personaje de Black y Zamasu, porque el que vengan y te digan que surge de la maldad de su portador rompe con toda esta idea de morales grises que construye este arco y el personaje de Black. Porque sí, sabemos que el tipo es un loco y un psicópata, sabemos que es malo, pero se nos dice múltiples veces que a su visión él está haciendo justicia. Lo correcto, vaya. Pero mientras que la serie te quiere construir, como dije, esta idea de moralidades grises, a la vez te está diciendo a la cara, nope, si es malo, malote y maligno. Y hasta actúa como un malo genérico, cuando su ideología va en todo lo contrario. Y sí, podríamos decir que es una ironía de que él se cree el bueno, pero en realidad su propio cuerpo le está diciendo que es malo y bla bla bla. Pero en serio, ¿creen que realmente fue planeado así? Porque en serio, fuera de que pueda ser un mensaje oculto, el tipo nunca deja de actuar como un super edgy malo genérico, yendo en contra de toda su ideología. Al final, una transformación que como cereza del pastel se quedó atrapada ahí, en el congelador de la saga de Black, para nunca volver. O no creo que lo haga, siendo otra transformación de turno de otro villano más de turno. Ok, seguramente me van a funar por esto, pero la razón de este puesto, además de, siendo sincero, no ser muy fan de esta transformación como un todo, es que realmente no hemos visto mucho, y por lo que parece, a diferencia de la anterior, esta de aquí está puesta a ser algo más a largo plazo. Pero bueno, hoy en día, ¿qué nos ofrece este Gohan Beast? Bueno, a mi parecer estamos frente al peor diseño de la lista. Ok, empecemos por lo más obvio. Nuevamente reutilizamos el color gris o plateado como color de pelo, algo que no es necesariamente malo y que podría aportar bastante. Pero bueno, sería mentira decir que no le quita identidad el que se reutilice un color que ya se presentaba en otra transformación. Porque nos guste o no, a día de hoy en Dragon Ball, el color de una transformación es esencial para distinguirla y separarla a las otras. Entonces el uso de este color en específico puede hacer que se sienta un tanto redundante, sobre todo cuando este gris o plateado es el color representativo de la transformación actual del protagonista. Continuando con el diseño, realmente creo que al igual que Black, los colores trabajan muy bien. Es un buen balance entre colores súper vibrantes y uno más calmo, además que los ojos ayudan a que se sienta más dinámico en vez de monótono y plano como lo hace el Ultra Instinto. Y con esto que te he dicho, pues no suena tan mal. Y no le estaría realmente, pero el problema viene del tamaño en la melena que le metieron a Gohan. Me repele mucho lo evidente que es el cómo el tamaño y de misma manera la forma que se le dio el cabello de Gohan masacra las proporciones del personaje. Se siente como si ya para este punto Dragon Ball se estuviera parodiando a sí mismo. Yo veo esto y siento un estorbo para el personaje a la hora de pelear, porque es eso, un estorbo, algo que afecta muy negativamente la silueta del personaje. Por eso mismo, no siendo una sorpresa para nadie que tanto Bandai como Toyotaro tiempo después redujeran la escala tan desproporcionada del cabello. Y a ver, sí, yo entiendo que todos entienden que la meta de esto es replicar esto. No por nada copia todo lo que hace al Super Saiyajin 2 de Gohan tan icónico. La ropa, la secuencia de transformación, la forma del pelo, hasta el mechón buscaron replicar. Pero mientras que aquí funciona, aquí se siente como una versión exagerada de la misma idea. Como dije, una parodia que no salió bien. Se esfuerza
tanto en querer ser el nuevo Super Saiyajin 2 de manera visual, que perdió cada ápice de individualidad que pudo haber ofrecido. Y en cuanto a la historia, realmente no sabemos de dónde viene, si está relacionado al poder innato de Gohan, si tal vez ese pelo plateado sea un indicio del Ultra Instinto, tal vez al Gohan tratar de replicar lo que su padre hizo en el torneo del poder, que de hecho creo que sería interesante. Realmente hay todo un misticismo detrás que podría darle mucha sustancia a esa forma, y la verdad espero que lo hagan y que este puesto envejezca mal, pero de momento no hay más que decir. El que esto alcance al Ultra Instinto así de fácil, una técnica que se nos vino presentando desde los inicios de Super y que es admirada y respetada entre los dioses, pues a mí no me gusta por dónde va la cosa. Que bueno, está bien ver a Gohan otra vez al nivel de Goku y el resto de personajes, pero lo importante es qué repercusiones positivas y más aún negativas trae esta nueva transformación de Gohan, y el que la ponga al nivel de un Super Saiyajin Dios o más, así como así. Como lo dije, esta transformación realmente no aporta nada al personaje, ni a su estilo de pelea, y de momento tampoco a la trama. Solo trató de replicar lo que se logró en la saga de Cell Frame by Frame, pero sin ningún valor real fuera de tal vez algún que otro subtexto de fondo que diferencie el sentimiento que llevó a Gohan despertar esta nueva forma. Más que como una pérdida de inocencia, pues una reacción instintiva dentro de lo más profundo, como si Gohan hubiera regresado a aquel momento en que rompió sus límites. Pero bueno, ya está en cada quien decidir si estos momentos aislados o estos subtextos detrás de esta transformación compensa todo lo demás, o si como yo solo le parece un buen detalle en un mar de ideas pobremente ejecutadas para tener una excusa de por qué Gohan va a estar frente a frente con Black Freezer en algún futuro. El Ultra Instinto. Si nos ponemos a pensar cuál es la transformación insignia de Super, creo que tendríamos dos principales, el Super Saiyajin Blue y el Ultra Instinto, o Migate no Gokui. Y bueno, ¿qué decir de esta transformación? Durante el arco del torneo de poder se volvió un culto esperar a ver la forma completa de este poder a través de Goku. Y al menos yo, si bien la escena contra Jiren me encanta hasta el día de hoy, he de decir que la revelación, por primera vez viendo esta forma a su 100, me decepcionó. El Ultra Instinto perfecto me parece que es como esa secuela que esperas con muchas ganas solo para que resulte ser peor que la original. Cuando por fin te muestran el rostro detrás de la máscara y terminas decepcionado, o bueno, al menos así fue mi caso. No voy a adelantarme mucho, pero lo que hacía tan especial, al menos visualmente, al Ultra Instinto era ese cambio sutil. No tenía por qué cambiar drásticamente la forma de Goku. Los ojos y el cabello levemente levantado te lo decían todo. El protagonista había alcanzado un nuevo estado y me parecía tremendo el cómo empataba eso con la idea de que este estado era el resultado de una mente y cuerpo en calma, algo sutil que iba muy acorde a la personalidad de Whis, quien controla y enseñó a Goku esta técnica, y todo ese trasfondo y todo ese trabajo sutil pero perfecto se vio arruinado con ese cambio de color plateado súper innecesario, exagerado y que se siente hasta plástico, lleno de brillos y sombras, que es la peor expresión de todos los malos vicios que tuvo Dragon Ball Super en su diseño de personajes, porque si ya de por sí estos se sentían súper cargados de tantas sombras y luces, pues ahora peor, y agrégale el aura que rodea al personaje, se siente malamente exagerado. Si el Beast y el Rose eran un montón de colores que trabajaban en armonía, aquí es un solo color que arruina todo el balance del personaje y que, no sé, lo hace ver muy mal, como una de esas figuras de tianguis pintadas con óleo barato color plateado. Por eso aprecio más el cómo interpreta el Ultra Instinto Toyotaro en las páginas del manga, porque pudo haber usado tramas o algo para replicar ese plateado, pero no, se fue por lo más sencillo, dejarlo blanco y ya. Y eso ayuda mucho a la transformación, algo que se apega al esquema de colores simples de Toriyama e incluso que va en tono con el pelo blanco de Los Ángeles, reforzando su vínculo con este poder. Y como digo, quedaría mejor en vez de ese mezcla horrible de grises y plateados,
que desentona mucho con el resto de la estética de la franquicia. Y a ver, no podemos negar el impacto de esta forma, ya no solo para esta digamos segunda parte de Super post Torneo del Poder, sino en todo lo que vino antes. Y para lo que fue el público, porque todos sabemos que tú, yo y tu abuela estaban festejando cada que Goku volvía a sacar esta forma, pero el problema no está en cómo impactó Dragon Ball, ya que creo que ahí podríamos decir que es la top 2 fácilmente. Pero hablando de su aporte narrativo, me entristece mucho cómo pasó de ser una de las técnicas más originales en la franquicia a otro aumento de fuerza bruta, simple y barato. Tanto así que hasta en el arte de Toyotaro se fue desdibujando tanto esa idea de rapidez y reflejos que se vio antes, que realmente ya ni siquiera expresaba esa misma idea, como se hizo en el torneo de poder. De hecho, la verdad es que con todas las palizas que se ha llevado Goku, poco y nada le queda de instinto a esta transformación. Una de las ideas más frescas de la franquicia que iba a juego con toda esta nueva idealización de Toriyama, que se notaba que quería dejar de lado los numeritos para darle nuevo sentido a las peleas de Dragon Ball, donde hubieran otros factores que pudieran decidir la victoria de un personaje, y donde el Ultra Instinto fue la máxima representación de esto. Pero lamentablemente solo pasó a ser otro Power Up más, que lo único que lo hace diferente a día de hoy es que no se llama Super Saiyajin, pero le hicieron perder todo el enfoque de lo que una vez fue, y aún más perdió el enfoque de todo el sentido de progreso, con eso de que Goku cada final de arco dice que ahora sí, de veritas, ya sacó la forma final del Ultra Instinto, algo que pasó de ser un desafío a solo la excusa para que Goku consiga un nuevo Power Up sin tener que inventarse otra transformación. Porque sí, repito ese recurso de ahora sí ya desbloqueaste por milésima vez el Ultra Instinto perfecto, se siente súper forzado y sin ganas. Una excusa barata para regresar a Goku al punto de partida y hacerlo más fuerte después. Una vez más, contradiciendo todo lo que una vez hizo tan bueno al Ultra Instinto, volviéndose probablemente el peor recurso actual de Dragon Ball en todo este tema de transformaciones. El Super Saiyajin God. La verdad, le tengo un cariño especial a esta fase, principalmente porque fue la primera vez que pude experimentar la experiencia de Dragon Ball en cines. Pero ignorando esto, tengo que ser parcial y decir que esta transformación, si bien no creo que sea la aberración que muchos afirman, decir que no es de una calidad cuestionable sería una clara mentira. En diseño, la verdad, es muy sutil, pero como he hablado anteriormente, la simpleza en el arte de Toriyama muchas veces era su fuerte. Y es que esa simpleza es lo que la permite distinguirse de las fases anteriores del Super Saiyajin. Mientras estas se caracterizaban por complejizar más y más el diseño de Goku, el cambio más notable de esta, fuera del color de pelo, se encuentra en los ojos, un cambio extremadamente sutil en contraposición de las fases anteriores. Pero esa sutileza se siente correcta, creo que empata mucho con el diseño y aura de los dioses de la destrucción, en especial con Bills, que se caracteriza por no tener un diseño extravagante, sino algo bastante normal en el mundo de Dragon Ball, algo muy a lo Toriyama de romper expectativas, haciendo al dios de la destrucción un gato desnutrido y al dios Super Saiyajin un Goku común y corriente pero con pelo rosa. De hecho, se siente muy estilizado, algo como lo que ofrece a día de hoy Toyotaro con su arte. Como digo, no sé si en esta parte me estoy dejando llevar el cariño que le tengo a este filme, pero creo que en esa simpleza logra empatar con un diseño que no se siente sobrecargado y que realmente te hace sentir que sí forma parte de este nuevo mundo de los dioses que planteó Toriyama de manera visual. Ahora, hablando del elefante en la habitación, ¿cómo se consigue este estado? Pues tomándonos de las manos y pasando el ki a un individuo en específico. Ok, la idea de regresar a ese trasfondo que toma base en una leyenda no me parece mal. De hecho, gracias a eso tenemos al Super Saiyajin original, por una leyenda, algo místico al más clásico estilo RPG japonés. Repito, la idea detrás del mito del God no está mal. De hecho, funciona gracias a ese misticismo detrás. Creo el problema aquí es el tiempo que tuvo para desarrollar la idea debido a las limitaciones de tiempo que obviamente tiene una película. Aún así, todo lo relacionado al ritual se siente muy conveniente. Casualmente tenemos al 90% del ritual completo, pero casualmente faltaba uno para agregar tensión. Y casualmente Videl tiene a Pan en el vientre y eso funciona por alguna razón que sigo sin entender.
Porque sí, entiendo la parte de que Pan tiene sangre Saiyajin, pero mira el tamaño del vientre de Videl y dime que no se siente un poco raro y muy precisamente puesto en juego con lo que se necesitaba. Y bueno, podría seguir con estas inconveniencias de Videl en el ritual, pero siento que sería agregar y meterme en un lugar un tanto turbio, entonces prefiero no tocarlo. Pero sí, todo muy conveniente desde la ejecución, los problemas para realizarlo y la solución a dicho problema, cuando de haber dicho que justo necesitaban 5 Saiyajines o si no hubieran dicho una cantidad concreta, ya se hubieran ahorrado muchas vueltas. Pero bueno, hablando del impacto en esta transformación, creo que la verdad se encuentra más bien a largo plazo en todo lo que es Super. Desde cómo esta abrió la puerta a lo que conocemos como Super Saiyajin Blue, la propia intervención de Bills y Whis en la historia y cómo se volvieron parte constante del elenco principal, el cómo se ha utilizado en algunos arcos a futuro, evitando así ser totalmente olvidada como el Rose, por lo que sí, a pesar de el odio que muchos le tienen por su origen, realmente sí tuvo una repercusión real de manera directa o indirecta en Super, ya que incluso sin esta Goku no habría conocido al propio Whis, después entrenado con él, y por ende no se habrían dado las bases que después darían forma al Ultra Instinto. Otra crítica más que se suele hacer con esta transformación es que por cómo se planteó el ritual se volvió un power-up regalado, y sí es cierto, pero al menos la historia no ignora este factor y aprovecha esta idea jugando con ella. Toriyama realmente nos muestra cómo esto afecta y pega en el ego de Goku como artista marcial. ¿Sabes cómo le molesta descubrir que pudo volverse más fuerte, pero a costas de otros? El cómo por más que quisiera no podía hacer algo conseguido por mano propia. Incluso vemos cómo Goku tuvo que dejar su orgullo de guerrero de lado a cambio de pelear por algo que no le afecta solo a él y que le importa aún más. Y gracias a esta transformación se expande mucho más el personaje de Bills y la percepción que tiene Goku sobre Vegeta, además del respeto que ganó por él. Esta forma desarrolla facetas de Goku que no habíamos visto porque no se había dado la oportunidad, demostrando que hasta un power-up regalado puede tener contenido de calidad, aunque bueno, Yu Yu Hakusho ya lo había hecho. De cualquier manera, una forma que si bien sí queda muy atrás en comparación, tiene genuinamente a día de hoy un valor en la franquicia, siendo tal vez hasta infravalorada a mi parecer. El Super Saiyajin legendario me parece meh de manera general. Siento que esta transformación, si bien no es mala, tampoco diría que buena, existe y ya. Y creo que lo que ha acentuado esta opinión mía es la diferencia entre las variantes de esta transformación. La de Broly Z, la de Kale y la de Broly Super, al cual amo. Visualmente, el Super Saiyajin legendario pues repito, está bien, es en sí un Super Saiyajin ordinario, pero con el pelo verde se ve lindo, me gusta el tono que le dieron en cualquiera de las versiones y le da un incremento en la musculatura de su usuario que me parece un acierto, ayuda a hacerlo ver más imponente y que de manera visual transmita ese estatus de legendario. Y ya no puedo sacar más realmente, existe, como dije, es bonito, sí, pero hasta ahí. Ahora, hablando de cómo se emplea en la historia, me parece bien. Creo que el que también se exploten las aptitudes exclusivas de esta transformación dependen del usuario. Por ejemplo, la pérdida de control se aplica mejor en Broly Super y Kale, ya que no son villanos en sí, y vemos que ya no solo afecta a enemigos, sino incluso a compañeros, volviéndose en cierta manera una fortaleza física, pero con una debilidad emocional, dándole cierto factor trágico a esta transformación, muy a lo Hulk, digamos. Por parte de Broly Z, pues realmente da igual, si bien es lo que desencadena el conflicto en la primera película, el tipo ya era un psicópata por sí solo y lo hace un villano aún más genérico de lo que es. En cuanto al otro elemento exclusivo de esta transformación, que es la energía infinita, pues más de lo mismo, depende del usuario en turno. En cuanto Broly Z es perfecta porque es un contra total a los protagonistas. Un elemento de temer porque en cierta manera es una carrera contra el tiempo, ya que si no logras derrotarlo antes de que se agote tu energía, pues es una destrucción y derrota asegurada. Con Kale aplica algo parecido, pero aquí lo interesante es cómo la pusieron en un lugar tan limitado de espacio para que este monstruo cause un disturbio. Pero bueno, la verdad dejaron esta idea muy de lado y solo se enfocaron en el qué tan duro pega la chica. Para finalizar con Broly Super,
pues se termina a expresar muy bien lo peligroso e interesante de esta habilidad, no solo por cómo deja a Goku, Vegeta y Freezer, sino porque una vez llega Gogeta, si bien la fusión mantiene el control, es obvio cómo tiene que empezar a subir la vara y usar ataques más y más agresivos para evitar que el poder de Broly siga escalando, hasta el punto en que se da cuenta que ya no hay otra salida más que eliminar a esta amenaza que está desenfrenada antes de que destruya todo a su paso. Una ejemplificación perfecta de cómo hacer trabajar ambas habilidades únicas del Super Saiyajin legendario para mostrar qué diferencia su estilo de combate, el cual se basa en el aumento constante de una escala de poder casi insostenible. Como conclusión, Broly Super, best usuario del Super Saiyajin legendario. Y también una transformación que con los incentivos correctos puede subir de puestos en el futuro. Orange Piccolo fue el acompañante del Gohan Beast en Super Hero, y si bien considero que narrativamente no sobresale mucho del anterior, sí que tiene mucho más jugo y valor a largo plazo a mi gusto. Para empezar, ya tan solo el hecho de que sea un power-up para Piccolo y no de otro Saiyajin más de la esquina para variar, ya le agrega mucha originalidad. Y más al ser la primera transformación física que muestra el Namekusei. Además, me agrada que por fin, después de tanto tiempo, tenemos una transformación que realmente modifica la estructura de un personaje fuera del cabello. Si bien no llega al nivel de Freezer, se agradece que dieran un giro en la línea que se ha llevado en Super. Y realmente no hay más. Es un cambio real en el personaje, pero sin perder lo que hace a Piccolo, evitando que parezca algo ajeno. Es fácil de entender que él es él. Y nada, está bien, me gusta el naranja, no sé realmente por qué ese color en específico, pero bien. Ahora, hablando del resto de aspectos, pues muy raro igual. Siento que está lleno de huecos, pero creo que a diferencia del Beast, son más fáciles de rellenar, principalmente porque no salió de la nada. Y más bien Toriyama supo traer de regreso varios elementos ya existentes en la franquicia, como la posibilidad de mejorar a Shenlong, el despertar del potencial que vimos en Namek, y si no me equivoco, en realidad Orange Piccolo proviene de un extra que Shenlong le dio al Namekusei al despertar su potencial. Creo que no es incoherente que provenga de un mismo origen o que sea consecuencia de ese mismo despertar, además que ya se nos había dado indicios sutiles de todo el potencial que le quedaba por delante a Piccolo en algunos arcos anteriores de Super. Y el que Shenlong le hiciera este favor del Orange Piccolo me parece una buena referencia a la relación que guardan estos dos al ser en diferentes maneras creaciones de Kamisama y su contraparte, como un lazo que realmente no se había tocado en profundidad, fuera de qué le pasa a las esferas del dragón si Piccolo se muere, reforzando el vínculo entre el dragón y el personaje favorito de Akira Toriyama. Por lo que, al menos en su propuesta o base, si bien está lejos de ser perfecta como viste, realmente sabe recuperar y explorar más a fondo varias de las bases, ya no solo de Piccolo, sino del ecosistema que rodeaba a Kamisama e incluso los Namekusei, dando mucho jugo a exprimir en algún futuro. Hablando de sus habilidades, una vez más el power-up se redujo a un simple incremento de poder, pues si bien Toriyama retomó la habilidad de modificar el cuerpo de Piccolo, realmente no vimos que tanto el Orange puede afectar o potenciar esta habilidad. Realmente no la vimos brillar al 100, ya que volvió a quedarse detrás en la escala de poder una vez se vio superada por Cell Max y por default de Gohan Bestia. Aún así, espero que el mangaka de Super sepa explotar de una manera ingeniosa este nuevo nivel de poder que alcanzó Piccolo, fuera de la fuerza bruta, y le permite estar al tú por tú, pero de otras formas. La contraparte del Ultra Instinto, la forma en que Vegeta encontró su nuevo camino como guerrero. Premisa interesante, ¿no? Vamos a revisarla. Visualmente no estamos ante nada muy complejo nuevamente. De nueva cuenta, un cambio de color, ahora el morado, que no diría que soy fan, pero tampoco me desagrada. Creo que queda muy bien con Vegeta. Además, que la gente inteligente entendemos la obvia referencia de por qué este color. Bromas de lado, como digo, no diría que me parece súper bien, no la odio tampoco, existe y ya. Pero sí me parece que era un color muy bueno para de todos los personajes dárselo al príncipe. Y así como el Ultra Instinto busca replicar el color de los ángeles, este busca replicar el de Bills, quien enseña esta nueva forma a Vegeta. El hecho de que tenga calvicie de cejas creo que queda muy bien con esta aura amenazante y casi maligna que busca dar. Aunque, bueno, me cuesta un poco no relacionarlo con el Super Saiyajin 3, pero ya eso es cosa mía y ni de cerca es algo negativo, al contrario, como dije, suma. Pero, ¿qué onda con su efecto en la historia?
Pues este estado se desarrolló bien en la saga de Granola, creo que nos queda mucho por delante, de hecho casi la bajo de puestos en este top por eso mismo, pero sería muy injusto porque lo que nos hace falta de ver lo compensa con su premisa. Por fin, otra transformación que no es un aumento bruto de energía y ya. Retomamos esta idea de Toriyama de agregar más factores al combate en Dragon Ball fuera de los numeritos, y es que estamos ante una idea bastante interesante, un power-up que es en cierta manera una espada de doble filo, y que además justifica a través del desarrollo de Vegeta su obtención y el aumento de poder que da esta forma, algo que además encaja con el orgullo del príncipe como guerrero y Saiyajin, al depender, como su nombre lo indica, del ego de este príncipe, de la creencia en la fuerza bruta, pero también se vuelve más interesante ya que la psique de Vegeta no es lo único que determina el poder de esta transformación, ya que esta se basa en el riesgo y recompensa. Mientras más daño reciba el usuario, su poder irá a mayor, algo que puede sacarle mucho jugo a las peleas de Vegeta al poner este factor tan riesgoso, ya que incluso no importaría la fuerza obtenida si el daño ya es irreparable. Una idea súper original y que puede hacer que cada combate de Vegeta se vuelva único a partir de ahora, convirtiéndolos en un cambio de tornas constante. Y si bien es raro que Bill se lo dijera apenas hasta este momento de la historia, aunque no sé si me estoy saltando algo, házmelo saber si es así, tal vez me esté dejando llevar mucho por la premisa de este poder solo para que se convierta en un nuevo Ultra Instinto genérico, pero confío en que el juego que ofrece y cómo se aplicó tan bien al príncipe Saiyajin, haciéndolo al fin encontrar y aceptar muchas de sus falencias y la clase de guerrero que quiere ser, me parece increíble. Entonces, por el momento decir que espero esta forma logre mantenerse con el tiempo. El Osaru o Gran Mono, la primer gran transformación de Dragon Ball. En diseño no hay mucho que decir, es un mono gigante con un hocico más elongado y con orejas puntiagudas. Espera, ¿eso significa una descendencia del mundo demoníaco? Bueno, dejémoselo a Daima. Es un buen diseño, simple y conciso que explica lo que debe de explicar. Una fuerza bruta e infalible. Lo interesante viene del hecho de que este gran mono realmente no fue un power-up, hablando de su concepción, ya que sí, es un aumento de fuerza bruta, pero siento que este funcionó más bien como un comodín para que Toriyama usara a principios de Dragon Ball y hasta la saga de los Saiyajin. Además que me encanta el detalle que siempre era más bien un contra de los protagonistas, siendo que ni Goku ni Gohan pudieron controlarlo y siempre se necesitó de la participación de los otros miembros del grupo para detenerlos, volviéndolo un conflicto más a cada arco. Es triste la verdad que este recurso tan caótico se haya perdido con el tiempo, aunque comprensible porque estos monos gigantes se quedaron muy atrás en la escala de poder. Eso no quita que en su breve tiempo de relevancia ofrecieron momentos ya no solo icónicos, sino de mucha importancia para la serie como un todo, haciendo así que en sus cortas participaciones sí tuviera de manera real un efecto y aporte en estos momentos. El Super Saiyajin 3, una de las formas más icónicas hasta el día de hoy. Es un misterio cómo usó un cabello súper largo junto a un Goku sin cejas y de alguna manera logró hacerlo ver épico en vez de estúpido. Una forma que se siente como la cúspide de la línea Super Saiyajin, viéndose imponente, un tanto mística. De hecho, mi panel favorito de todo Dragon Ball es este de aquí. Entonces, una vez más, diseño simple pero atractivo y funcional. En cuanto a su aporte, realmente creo que fuera del plot twist de que hay un nuevo Super Saiyajin, no hay mucho más. Es interesante la idea de que esta forma consume tanto ki que requiere un control absoluto por parte del usuario, pero debido a que en la saga de Majin Buu ya era la última y que Goku con justa razón vio más factible a futuro mejorar el Super Saiyajin 2, pues nunca ha podido brillar como se merece y es una lástima, y más aún cuando tienes en cuenta los usuarios tan interesantes que tiene, Goku, Gotenks y ahora Vegeta. Pero sigue permaneciendo como una transformación para ocasiones muy específicas, siendo probablemente la menos usada de la lista. Linda transformación, buen seguimiento de la línea Super Saiyajin y nada más. Super Saiyajin 4. ¿Pero cuál? ¿El de GT? ¿El de Daima? Pues a pesar de que la gente en estos momentos se encuentra en una guerra sobre cuál es mejor, a mi parecer están bastante igual en cuanto a deficiencias y cosas buenas. Pero a ver, primero lo primero, los diseños.
¿Qué decir del Super Saiyajin 4 de GT? Súper icónico, una facha tremenda, una combinación de colores primarios y el negro que es excelente, creando un contraste pero a su vez haciéndolos trabajar de forma balanceada, físicamente manteniendo la anatomía clásica de Akira Toriyama y con ese detalle de la cola y más aún de esos ojos que lo hacen aún más distintivo, sintiéndose como una forma refinada de un Osaru, la cúspide de lo más puro de la raza Saiyajin, como si el propio Super Saiyajin hubiera formado un lazo con el Gran Mono, mostrándonos que si bien acepta ese lado más animal de esta raza, es algo mejor. Perfecto, nada más que decir, súper icónico, favorito de muchos, no dudaría en ponerlo como mi favorito también, pero ahora queda la parte Daima. En cuanto a esta versión, ¿qué podemos encontrar? En realidad, lo mismo, pero más simplificado y salvaje. Y la verdad es que me encanta. Mientras que la versión de GT se siente como una forma refinada del Osaru, esta de aquí se siente como una forma tosca del Super Saiyajin, como si aquí fuera la parte animal la que toma el foco en vez de la parte Saiyajin dentro de la fusión de ambos lados de esta raza. Un detalle que me gusta mucho es que se mantiene más uniforme con el color rojo, incluso en el pelo, algo que al menos para mí hacía sentir al Super Saiyajin 4 de GT como ajeno al resto de la línea. Si alguien que no sabe de Dragon Ball me dijera que son cosas diferentes, me parecería bastante razonable, porque no hay nada que lo sujete a lo que vino antes. Pero a cambio, al mantener un único color representativo, lo hace encajar mejor con los anteriores. Porque sí, será un color diferente al amarillo, pero aunque tal vez esté pecando de sobreleer, creo que es intencional. Como si quisieran decirte que el Super Saiyajin 4 tiene un mayor potencial de manera visual. ¿Han visto la clásica visión térmica donde en la parte amarilla hay menos calor, mientras que la parte roja expresa una mayor intensidad? Pues me parece que tratan de reflejar esa idea, diciéndote que la energía del Super Saiyajin 4 es más intensa y fuerte que los anteriores. Por eso tiñéndose de esa manera las puntas del cabello de Goku, porque la intensidad del ki del Super Saiyajin 4 es tan grande que termina adoptando un color igual de intenso. Repito, seguro estoy sobreleyendo, pero me parece un concepto que encajaría muy bien, dándole un sentido a ese cambio de color. Hablando de la anatomía, esta si bien muestra un cambio modificando sobre todo los hombros y antebrazos de Goku, haciéndolos exageradamente más grandes para replicar la estética de un primate, idea que a algunos no les convenció, pero al menos a mí me encanta, y más aún cuando vi que sí le dieron un giro real a este cambio físico, teniendo un aporte al estilo de combate de Goku y no siendo solamente algo estético. Por lo que en sus similitudes y aún más en sus diferencias, creo que estos dos lograron entregar una misma propuesta pero con una diferente visión, donde ambas funcionan para sí mismas pero sin perder esa obvia conexión de ser esencialmente la fase 4. Ahora hablando de la historia, ya vimos como en Daima el Super Saiyajin 4 sí genera un cambio en el estilo de pelea de Goku, pero volvemos a los simples aumentos de poder, aunque en ambas partes no me parece algo malo, ya que de eso trata la línea del Super Saiyajin, en incrementos de fuerza. En cuanto al trasfondo, pues diablos, ¿qué te digo? La verdad es que ambas se pasan de malas. Daima es súper ambigua, sin explicarnos en qué momento Goku la consiguió, o qué clase de entrenamiento hizo, por qué el anciano fue clave para conseguirla en Daima, cómo pudo masterear así como así. Nada, no tenemos nada de... Al contrario, complicó todo. El único aporte real a la narrativa fue hacer más obvio para los que no se habían dado cuenta que por alguna razón eran varios, el que tanto les había afectado el retroceso en edad a los protagonistas, y que, bueno, su pelea al menos no era solo ver quién pega más fuerte, pero eso no es algo del Super Saiyajin 4 en sí. Mientras tanto, la versión de GT sí explica, lamentablemente la explicación es pésima, e igual llena de incoherencias con lo que habíamos visto antes, como lo de controlar al Osaru dorado para obtenerla, algo súper casual y explicado al momento y súper mal. El elemento de los rayos Bruits, o como se llamaran, que solo complejiza algo que ya de por sí tenía un montón de peros, y con Vegeta se incrementan las incoherencias. Entonces, la verdad no sé si prefiero una explicación a lo Hiro Mashima, de dar una explicación superficial sin sentido, o una explicación súper compleja que no deja de ser incoherente y oportuna a lo Tite Kubo. Ahí lo dejo en cada quien. Entonces,
el Super Saiyajin 4, a pesar de sus falencias narrativas en ambas versiones, no quita que en su simpleza haya un trabajo muy bueno en el factor de acción de la serie y aún más en su concepto y diseño, haciéndolo una transformación importante en la saga, no solo por lo icónico, también por ser ambas la cara de toda una secuela y tener un aporte real como power-up, ya sea por seguir siendo relevante a lo largo del GT o por ofrecer una reinvención a la idea original presentándose en una pelea y cierre donde su aporte no fue aniquilar al contrincante como siempre se hace, sino formar parte de una pelea donde todos importaron. Aún así, no hay que negar que esta transformación funciona más que nada por el estilo con el que carga. Esta transformación, como dije hace rato, es la insignia del Super al lado del Migate no Gokui, siendo la que desplazó al God original y marcó la pauta antes del Ultra Instinto. El Blue en su estética no reinventa mucho realmente, es el Super Saiyajin, pero vaya, azul. Aún así, creo que la paleta de azules que se usó funcionó muy bien, logró usar sombras y luces sin que se viera como esto de aquí. Además que funcionó muy bien con el ropaje de Goku en esta película. Pero bueno, tenemos que regresar a la ropa de Z porque nostalgia. No es nada especial, pero funcionó bien. Ahora, el valorar esta forma es bastante difícil, ya que en la resurrección de Freezer se tocó muy por arriba y no fue sino hasta el anime que nos dieron más contexto de dónde salió esta forma. Y creo aquí es donde más reluce. La idea de ir en contra de todo lo que hacía al Super Saiyajin es interesante, mientras que la transformación original surge de la ira y de la pérdida de control, mostrando un aura fuerte. El Blue surge de la calma, del control del ki, algo nuevamente relacionado al mundo de los dioses. En cierta manera se siente como un nuevo paso. El Super Saiyajin 1 es la ira, el 2 es el acostumbrarse a ese poder y el Blue es terminar de controlarlo. Perdón por saltarme el 3, pero no se me ocurrió dónde encajaba. Como si de cerrar un ciclo se tratara. Y tal vez la percepción de esta forma no es la mejor por la película donde debutó y el cómo lo hizo, pero no solo que su trasfondo es interesante por lo que comenté, también sería mentir negar que es la transformación más utilizada en todo Super, tal vez en todo Dragon Ball, y forma parte esencial de muchos arcos. Tan solo el Rose deriva de esta forma. Entonces, si bien no se presentó de la manera más pulcra, a mi parecer estamos frente a una forma que recuperó lo más clásico de la esencia marcial de Dragon Ball, tanto en su idea como en su ejecución. Esto de aquí es cómo hacer un buen power-up. Y más aún, esto es todo lo que debió haber sido el Ultra Instinto. ¿Recuerdas que había una excepción sobre las variantes en los power-up? Pues esto es de lo que hablaba. Y es que la manera tan desastrosa en la que se ha separado esto de esto es para mí suficiente razón para tomarlas como individuos diferentes. Hasta el punto de que para mí se perdió mucho esa idea de que el Ultra Instinto completo era la versión definitiva de esta de aquí. Hasta el punto en que lo único que las conecta es que tienen el mismo nombre. Pero todo lo que mencioné hizo mal el otro, este más bien lo hizo increíble. Primero que nada, ese cambio sutil que realmente te hacía percibir esa aura de ser una técnica más que una transformación como un todo, te decía que lo que había conseguido Goku en aquel momento era un estado para su mente más que para su cuerpo, el cómo una simple aura y cambio de ojos podía hacerlo sentir tan fuera de lugar en un buen sentido, como si estuviera en todo un espacio aparte de los demás, en su propio mundo y acompañado con la ropa destruida. La verdad, lo hacía ver muy bien. Pero me encanta porque se siente diferente, refrescante. Venimos de cambios de pelo una y otra vez y que de repente, ¡pum!, se presente esto, lo hace sobresalir aún más. En cuanto a la historia, tampoco se queda atrás en un buen sentido, ya que no solo se vino construyendo desde la saga de la resurrección de Freezer y fue tomando forma sutilmente en el fondo hasta que todo explotó. El cómo Goku la consiguió creo que depende mucho de la versión. Por un lado, el tema de la Genkidama, si bien me parece inverosímil, entiendo la idea de que Goku, al literal dejar ir su conciencia, logró activar esta habilidad. Por exacto, puro instinto, dejar de pensar para que el cuerpo haga el resto, como dijo Whis. Y la versión del manga me parece mejor implementada, ya que no solo usa lo que se construyó desde la saga de Freezer una vez más, sino desde que Goku entrenó con Roshi en Dragon Ball original. Y sí, está bien, fue inverosímil poner a Roshi a pelear contra Jiren, pero no se pierde el punto.
Si bien tienen sus peros ambas versiones, me parece que la idea de ambas está bastante bien. Y ahora lo que hace que para mí esta transformación esté en el podio, su impacto y su identidad. Literal, es por esto, por el Ultra Instinto, que el término rompió el internet es algo hoy en día. Esta simple transformación volvió al mundo loco hasta el punto en que salían a plazas a reunirse con amigos, padres, hijos o gente random para ver el proceso de Goku de cómo masterizaba esta cosa. Pero igual, el impacto ya no quedó solo en el fanatismo. Como sabemos, a día de hoy es la transformación insignia del protagonista, es todo lo que hace el combate de Goku ahora, y viéndolo en retrospectiva te hace sentir que todo Super fue construido para llegar aquí, como si el primer objetivo de la serie fuera que Goku obtuviera este estado para que después fuera a enfrentar a quien parece ser el villano final, un valor innato para su historia que nos hace regresar a cómo se construyó el primer Super Saiyajin y cómo cambió todo el status quo de su serie. Para terminar, el estilo de combate, lo mejor que nos ofreció esta transformación, una basada en la serenidad, la velocidad y la defensa. Se siente incluso muy anti-Dragon Ball, que no se basa realmente en el incremento de poder, sino en puros reflejos y rapidez. La animación y el manga pudieron hacer sentir a Goku con un estilo de combate raro, ajeno, pero que no se sintiera fuera de lugar. Algo casi etéreo donde lo interesante y peligroso para el rival no era qué tanto dolían sus golpes, sino si siquiera podrían tocarlo o si tal vez ya te habría sacado de la plataforma antes de que te dieras cuenta. Una forma que es amenazante no por lo que puede hacer, sino por lo que no sabes que hará. Como digo, una transformación única, original y súper interesante como concepto, y además una que cambió todo el paradigma de su universo, tanto dentro como fuera de la franquicia, siendo un antes y un después para su mundo e incluso el nuestro. Si el Ultra Instinto Imperfecto es quien dio forma a la frase rompió el internet, esto de aquí es romper el internet antes de que existiera. El Super Saiyajin es icónico a día de hoy, el power-up más reconocible de la cultura del manga y anime, pero regresemos atrás, antes de que fuera algo presente en la mente colectiva. Cuando vimos por primera vez a Goku alcanzar este estado, nos encontramos con un diseño que rompió todos los parámetros de la silueta del protagonista. No fue el primer power-up de Kakaroto, pero sí su primera transformación. Los pelos en punta nos entregan en sí a un Goku distinto como ninguno que hubiéramos visto, pero como si no hubiera sido suficiente para el mangaka, decide cambiar ese estilo simple del protagonista con pequeños giros. Ojos azules, un pelo rubio, pequeños cambios simples al igual, pero que transforman completo al protagonista. A día de hoy es indisociable el Super Saiyajin al Goku base, pero ponte en la mente de todos aquellos que siguieron fielmente el manga. Debió haber sido algo nunca antes visto, un Goku que poco y nada tenía que ver, perdiendo esos rasgos casi asiáticos de ojos y cabello negro por uno totalmente al estilo Hollywood, ¿sabes? Ojos azules y pelos rubios, pero sin perder la exageración tan característica del shonen en el país de Japón, acompañado de un Goku con una mirada amenazante como nunca había mostrado, que lograba hacerte entender esa ira desbordada que no puede contener, la muestra perfecta de las cualidades artísticas de Akira Toriyama. En cuanto a la historia, continuamos con lo mismo. Simpleza, una leyenda que se viene construyendo desde la saga Saiyajin, cuando descubrimos que nuestro protagonista no es humano, sino parte de esta raza. Después, el cómo descubrimos el trágico desenlace y las verdaderas intenciones de Vegeta, cómo tanto Krillin, Gohan y el propio Goku se van enlazando con este trasfondo al trabajar codo a codo con el príncipe Saiyajin, para al final entender todo el peso de esta leyenda, no solo por el tiempo que Toriyama se tomó en explicar que era un Super Saiyajin, también lo que significaba para su pueblo y por qué el Super Saiyajin era la única posibilidad de derrotar a Freezer, y el peso que esta guardaba para hacer realidad el castigo que merecía por destruir la tan orgullosa raza. La clásica historia de fantasía donde el guerrero legendario aparece para acabar con el rey del mal, el único que puede derrotarlo para traer paz al mundo, o en este caso a la galaxia. No solo me encanta por el trasfondo que tiene en sí, el significado de ese clásico héroe legendario de epopeya, como dije, sino cómo juega
un papel en cada personaje. En Vegeta, al ser la única forma de recuperar el orgullo de su raza, en cómo vemos esta leyenda construirse poco a poco a través de los ojos de Krillin y Gohan, o cómo es Goku, un Saiyajin criado en la Tierra, uno que nunca encontró valor en los Saiyajin, quien irónicamente es quien venga a su raza, pero no porque le importen los Saiyajin, sino porque siguió sus propios valores para acabar con Freezer. E incluso si a día de hoy todos hacemos burla de que Krillin siempre muere, no podemos negar que era el mejor detonante para que Goku liberara esta ira y ese poder. El amigo que ya había perdido una vez ha vuelto a ser asesinado. Y todo porque siguió sin ser lo suficientemente fuerte. En serio, ¿qué más puedo decir? Una transformación que no solo impactó y cambió a Dragon Ball como historia y como shonen de combate, dando un nuevo enfoque a todo el ámbito de la acción en esta serie y además un power-up que afectó a sus personajes antes, durante y después de su presentación. Algo que cambió todo el espectro del shonen y el manga y fácilmente el mejor power-up de Dragon Ball. Algo insuperable, o al menos hasta que apareció eso que buscaba superar, lo insuperable. Y aquí el Rey de Reyes, la mejor transformación de Dragon Ball, el Super Saiyajin 2. ¿Qué se puede decir que no se haya dicho ya de esta transformación tan respetada? Tal vez me repita a lo que ya dijeron muchos antes de mí. Pero bueno, estamos cerrando el video y hay que hacerlo bien. Visualmente, el Super Saiyajin 2 no sobresale en nada fuera del de Gohan. Ningún otro usuario de esta fase tiene un cambio real, más aún si es Vegeta. Lo único que hace una diferencia en esta fase es el uso de los rayos que rodean el aura y el erizar el pelo aún más. Algo que, como dije, solo afecta realmente a Gohan, pero su valor claramente no está solo en los visuales. Es la cúspide del power-up y el combate en Dragon Ball, representando las mejores virtudes de cada transformación que hablamos. Buen trasfondo, buena ejecución, una premisa interesante, un impacto real para los personajes, una vez más, en Gohan sobre todo, al darle falencias como guerrero y persona. La manera en cómo se construye esta forma es excelente, con la premisa de superar lo insuperable en una carrera contra el tiempo con un enemigo que está buscando exactamente lo mismo. La saga de Cell, a mi parecer, trata de constantemente rebajar al Super Saiyajin 1 de su estado de leyenda, cuando descubrimos que no era tan especial como creíamos al ver a Trunks y después a Vegeta y Gohan al alcanzar dicho estado. También vemos como esta forma legendaria es humillada literalmente un arco después de ser presentada. Y esto pudo haber sido algo muy malo. Pudo salir de la peor forma posible, pero no lo fue. Realmente daba un conflicto a los personajes. Si ya habíamos alcanzado nuestra cúspide como guerreros y no fue suficiente, ¿qué nos queda? Es aquí cuando vemos el mejor tramo para construir este power-up, donde no solo vemos el infierno que deben pasar para siquiera acercarse a una respuesta, haciendo que esto se sienta como algo ganado por ellos. No solo por Gohan, sino por cada Saiyajin que trató de encontrar esta respuesta. De hecho, marcando así la individualidad de cada personaje al llegar a conclusiones totalmente diferentes, mostrándonos que Dragon Ball puede ser algo más allá de los músculos y que puede recargarse en otros apartados como la estrategia y la disciplina. Y en esta parte, para mí, es Goku el que más brilla como personaje al entender las falencias de cada suposición, teoría o prueba para alcanzar esta nueva forma, mostrando algo que sabemos desde Dragon Ball. Además, muestra una madurez en el personaje que lo aleja mucho de ese estatus de protagonista tonto y gracioso que muchas veces se le quiere dar, sobre todo en Super, haciendo un tramo interesante, detallado y justificado que da solidez al resultado final. La cereza en el pastel, el momento donde Gohan superó a todos, incluido a su padre, alimentándose de cada elemento que se construyó del personaje desde su primera aparición, dándole ese sentido de pasar la antorcha al nuevo protagonista de la serie, el momento donde Goku entendió que su responsabilidad pasó a su hijo, quien era ahora el más indicado para mostrarle a todos que todavía había un camino para crecer, cosa que se reafirma con las falencias que mencioné, mostrando que de nada sirve una gran transformación si no hay un gran guerrero detrás, haciendo que la victoria de Gohan se sienta merecida por todo lo que construyó a esta transformación y por lo que cambió de él como guerrero, teniendo este Super Saiyajin 2 un puesto más silencioso en el mar de transformaciones, sobre todo cuando hablamos en la escala de poder y visualmente hablando.
pero nunca perdiendo el respeto que se le tiene en esta obra, por ser todo lo que debe ser un power-up, y de misma manera por ser uno de los mejores en la historia del manga y anime. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No lo alargo más ya que puedo ver hasta aquí lo mucho que va a durar. Además de que mi garganta ya no da para más. De hecho, por la duración estoy pensando en partirlo en 2 partes. Ya veremos qué sale al final. Aún así, si te gustó el tema del día de hoy y la revisión de estas transformaciones, ya sabes, puedes dar like, compartir con tus amigos, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Si quieres comentar tu opinión o el orden de los puestos, déjalo en la caja de comentarios. Aunque, ya sabes, con respeto y sin ponernos locos, ya no somos neandertales, entonces hay que expresarlo bien y, como dije, con respeto y tranquilidad. Una vez más, te agradezco por darme un poco de tu tiempo a mí y a mi pobre voz. Esto fue las peores y las mejores transformaciones de Dragon Ball, al menos hasta hoy. Estás en The Geek World y nos vemos en el próximo video.